bueno, busque el libro de Judas, por favor, libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis, libro de Judas. Judas tiene un solo capítulo y de dicho capítulo vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Libro de Judas, versículos 1 al 4. Damos gracias a Dios por la buena asistencia que tenemos esta mañana. Gracias a Dios por usted que nos acompaña y esperamos que escuchar la palabra de Dios sea de bendición para su vida. Judas capítulo 1, versículo 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, venía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, le rogamos, Padre, que en este momento usted nos guíe por medio de su Espíritu Santo, Padre. Comprendemos de la gran responsabilidad que se tiene cada vez que abrimos nuestros labios para hablar de su palabra. Y esta mañana yo comprendo, Dios, que será solamente con su guía y con su poder, Padre, que lo que tenga que decirse sea dicho, Señor. Por eso, Padre, toma control de este lugar. Toma control, Dios, de nuestras vidas. Especialmente toma control de mi vida, Padre, para que lo que yo diga, Señor, sea para edificación de los oyentes y para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Usa tu palabra para salvar al necesitado. Usa tu palabra para que el creyente se comprometa, Dios, a que podamos seguir contendiendo ardientemente por la fe que un día fue dada a los santos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden volver a su lugar si están amables, hermanos y hermanas. Esta mañana yo quisiera hablarles acerca del tema contendamos ardientemente por la fe. Contendamos ardientemente por la fe. Judas es una carta bien interesante, de esas cartas que realmente llaman la atención, y llaman la atención en mi humilde parecer por dos motivos claramente evidentes en el contenido. Número uno, por la rigurosidad. Es muy fuerte, hermano. Es el rigor con el que habla acerca de los temas y los peligros espirituales es absoluto, es evidente. Y número dos, por la firmeza de lo que se habla. Es un claro llamado de atención al pueblo de Dios a estar alerta. Es un claro llamado de atención a la iglesia del Señor a no dormirnos sobre nuestros laureles, hermano, y más bien levantarnos y presentar defensa de la fe que una vez fue dada a los santos. Su escritor fue Judas, y para que nos ubiquemos, hermano, Judas fue medio hermano según la carne de Jesucristo, al igual que Jacobo. Es decir, Judas y Jacobo y otros varones y mujeres, ¿verdad?, que de quienes no se menciona nombre, solamente de los varones, fueron hermanos en la carne de Cristo. Aquí deja de lado, hermano, Judas ese privilegio que tuvo de haber crecido en el mismo seno familiar con Cristo. Y Judas lo deja a un lado, ¿verdad, hermano? Y no lo toma para exaltarse. Judas pudo haber puesto Judas, hermano de Jesucristo, pero no lo hizo. Él exalta el lado divino de Cristo y dice Judas, hermano de Jacobo. Y entonces por asociación fue hermano de Jacobo, fue hermano de Cristo. Entonces Judas fue hermano de Cristo también, medio hermano, como le digo.
Y no toma, ¿verdad?, esa posición para exaltarse, sino que se autodenomina siervo de Jesucristo. ¿Verdad qué interesante? ¿Verdad? Judas reconoce a Cristo como Dios que es. Y él mismo se autoproclama siervo de Jesucristo. Con esto le da al Señor la supremacía que se merece. Y Judas escribe una carta que podemos llamar urgente. Él tenía una urgencia de escribir respecto a su común salvación. Y esto, cuando yo estaba estudiando, hermano, para predicarlo en esta mañana, hermano, Judas deja claro de que él quiere escribir mucho más respecto a la común salvación que tenemos. Pero a partir del hecho de lo que se está viendo en cuanto a la apostasía que se veía en esos días, a partir del hecho de que habían tantos falsos maestros y tantos engañadores, tantas personas que estaban, ¿verdad?, engañando al pueblo, hermano, dice, yo tengo mucho más que escribir respecto a la común salvación que tenemos, pero me ha parecido también necesario escribiros acerca de, y sigue escribiendo acerca, o escribe más bien acerca de la apostasía que había en ese tiempo, que no podemos dejar de mencionar que hoy en día vivimos también en días de apostasía. Hoy en día vivimos también en días de engaño. Hoy en día vivimos, hermano, en tiempos en los cuales se levantan personas hablando cosas como de parte de Dios que no vienen de parte de Dios. Hoy en día hay muchos hombres que hablan doctrinas y sostienen que son doctrinas bíblicas, pero que realmente son versículos de la palabra que han torcido, y generalmente para su propia conveniencia. Los tiempos de apostasía no han cambiado. Hoy vivimos en tiempos terribles, hermanos. Tiempos en los cuales por todo lado surgen falsas doctrinas. Y esta exhortación de Judas, hermano, hoy es tan vigente y tan urgente como lo fue hace poco más de 2000 años en que fue escrita. Porque, hermanos, nosotros somos los llamados, los hijos de Dios, somos los llamados a contender ardientemente por la fe. Entonces Judas tuvo una urgencia, como lo deja ver aquí en la palabra, en los versículos 1 al 4, de escribir respecto a su común salvación. Su deseo con respecto a la salvación obviamente era tratar temas doctrinales, como se contempla, hermano, en la mayoría de los escritos que hablan acerca de la salvación, temas asociados con los hijos de la fe, con los hijos de Dios, temas asociados a aquellos que conocemos a Cristo y que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Que este es realmente el llamado a la iglesia: buscar que más personas conozcan a Cristo. Amén, hermanos. Nosotros no estamos aquí para motivar, nosotros estamos aquí para anunciar. Y anunciar el mensaje que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna, hermano. La iglesia del Señor está puesta para eso y para nada menos que eso. Nosotros estamos aquí, hermano, para anunciar el mensaje de que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Amén, hermanos. Y no podemos callar, tenemos que anunciarlo, como dice la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Y Judas aquí, hermano, en esta carta, en esta breve carta, habla acerca de temas de la salvación relacionados, asociados a los hijos de Dios, y obviamente, tenemos que decirlo, temas que tienen que ver con la fe y asociados fuertemente con las doctrinas que creemos. Ahora, siempre hay algo más que atender respecto a la salvación. Permítame decirle algo, una de las omisiones más terribles que cometemos los hijos de Dios es no detenernos con cierta frecuencia a recordar lo que significa ser llamado hijo de Dios. Hermano, la salvación es un tema que tiene que analizarse, que tiene que valorarse y que tiene que comunicarse. Amén. El regalo más grande que hemos recibido en vida es sabernos hijos de Dios. Es saber que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Es saber de que tenemos esperanza eterna. Amén. Es un tema que tenemos que atender. Y Judas, hermano, que tenía que escribiros acerca de nuestra común salvación. La palabra solicitud nos habla de emplearse en algo. Ser solícito es ser diligente.
Ser solícito es ser interesado. Ser solícito es ser aplicado en algo. Y Judas está diciendo, yo tengo esa urgencia. Yo tengo una urgencia de escribir acerca de la salvación que tenemos en Cristo. No podemos ignorar el hecho, hermano, de que el mensaje primordial de la iglesia es la salvación. De que hay un Dios de amor que quiere la salvación de los pecadores. De que hay un Dios de amor que quiere la salvación de los perdidos, hermano. Y ese tema para usted y para mí y para cada hijo de Dios debe ser urgente también. Debemos llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Amén, iglesia. A todo el mundo. Para Judas era importante hablar de ese tema de la salvación precisamente con los salvos. Hermano, el tema de la salvación para nosotros debe ser urgente de ser hablado con los salvos y con los perdidos, hermano. Porque todavía hay perdidos que necesitan ser rescatados por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermano, el llamado a predicar las buenas nuevas de salvación, el llamado de que hay un Dios santo que busca el perdón de los pecados y que cada hombre, cada mujer sea declarada santo en Cristo, el cumplimiento de la tarea suprema de atraer a otros a Cristo mediante la predicación del Evangelio, hermano. La iglesia está para predicar el Evangelio, hermano. La iglesia no está para hacer shows. No, hermanos, si usted quiere shows, en el mundo hay cualquier cantidad de shows. ¿Verdad que sí, hermano? O sea, la iglesia no está para entretener a la gente, hermano. Hay un montón de cosas en el mundo que lo pueden entretener a ustedes, hermano. La iglesia tampoco está para matar el rato. En la iglesia fuera de la iglesia, hay un montón de cosas con las cuales usted puede matar su tiempo. Pero la iglesia se está para predicar a Cristo. Amén. Y el llamado de la iglesia es salir. Que lo que nosotros recibimos aquí, hermano, no nos lo dejemos para nosotros. Que lo que nosotros recibimos aquí, hermano, nosotros lo tomemos, lo apropiemos y vamos, hermano, como dice la famosa frase misionera, hermano. Misiones no es otra cosa que hambrientos que han sido saciados por Dios le den de comer a otros hambrientos. Eso en esencia de misiones. Misiones en esencia es que hambrientos que han sido saciados por Dios den de comer a otros hambrientos. Eso es misiones, hermano. Misiones es salir de las cuatro paredes de la iglesia, hermano, y decirle al mundo que sí hay esperanza. En un mundo, hermano, en el cual parece que no hay esperanza, los hijos de Dios tenemos que levantarnos y decirle, y gloria a Dios por esto, hermano, al mundo, que en Cristo sí hay esperanza. Es más, que Cristo es la única y verdadera esperanza. Y tal vez en esta mañana usted que me escucha, Dios lo ha traído aquí a este lugar, en esta hora, en este momento de su existencia, para saber de que para usted también hay esperanza, de que Cristo también murió por usted, de que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder para perdonar sus pecados y limpiarle toda maldad. Claro que hay esperanza, y esa esperanza se encuentra en Jesucristo. Mediante la predicación del Evangelio, mediante la tarea de llevar el Evangelio a todo el mundo, es como los hijos de Dios cumplimos con la tarea, hermano, de anunciar el mensaje de salvación. Pero bueno, está la tarea, pero también están los que atacan la tarea. Y Judas dice claramente, ustedes son llamados a contender ardientemente por la fe. Hay muchos, sí, hay muchos que están predicando la palabra de Dios, pero póngase en alerta, hay muchos que están predicando el engaño. Hay muchos que están anunciando a Jesucristo tal como Él es, pero hay otros que anuncian otro evangelio. Alerta, debemos contender por la fe. Judas manda a los hijos de Dios, obviamente, y tenemos que reconocerlo como es, bajo inspiración del Espíritu Santo, de que contendamos ardientemente por la fe. Todo indica, hermano, que
que esta motivación que Judas expresa aquí en la palabra de Dios nació del hecho, hermano, de que había sido informado y obviamente conocedor del tema de la iglesia del primer siglo. Claro que él sabía que encubiertamente, y vea lo que dice la palabra de Dios, que encubiertamente habían entrado personas que querían engañar a los redimidos. Porque, hermano, Satanás es el mago, el disfraz, y él engaña. ¿Verdad que sí, hermanos? Y sus instrumentos también son astutos, hermano. Entran encubiertamente y comienzan a dañar encubiertamente. Por cierto, tenga en cuenta algo. Normalmente los que quieren dañar la iglesia no van a ser frontales, van a ser persuasivos, en las sombras, poco a poco. Porque esa es la estrategia de los instrumentos del diablo, encubiertamente. Y comienzan encubiertamente y Judas dice, hey, vea, tengo que hacerles un llamado de atención, tienen que estar pendientes, tienen que estar firmes, tienen que, y como veremos más adelante, predicar hasta la agonía, defender hasta la agonía si es necesario la fe. Porque en medio de ustedes han entrado encubiertamente engañadores y están tratando de engañar y persuadir con sus mentiras a los hijos de Dios. Hermano, eso es la misma historia hoy en día, hermano. La misma historia hoy en día. Y esta alerta, hermano, sigue vigente hoy en día. En cualquier momento en esta iglesia alguien entrará y comenzará a hablar cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Porque esa es la estrategia del diablo. No será una persona que vendrá y me dirá a mí, pastor, es que yo ya no creo como usted cree, o yo no creo en la doctrina como usted la cree. Yo creo que yo tengo el derecho de pararme al frente y decirle a la iglesia lo que yo creo. Probablemente no me lo dirán porque sabrán que no le daré ese derecho. Amén, hermano. O sea, y no porque no sea un dictador, sino que sabemos muy bien en quién hemos creído. Amén. Y lo que hemos creído, hermano. Pero como no va a tener ese privilegio, va a comenzar a hacerlo uno a uno. ¿Verdad que sí? Porque así trabajan los falsos maestros, uno a uno. Se ganan un adepto hoy, se ganan un adepto mañana, y ya tienen 2 adeptos, y esos 2 adeptos se ganan un tercer adepto, y ese cuarto adepto, cuando nos damos cuenta, si no hacemos algo, hermano, aquí creemos de que solamente en Cristo hay salvación. Amén. Pero aparecerá otro grupo que dirá que es Cristo más obras. Aparecerá otro grupo que dirá que no solamente la Biblia, sino que la Biblia y tal libro. Aparecerá otro grupo diciendo que la salvación se pierde. Aparecerá otro grupo diciendo que el bautismo es para salvación. Por eso es que Judas dice, alerta. Se meten encubiertamente. Comenzarán hablando sus engaños y procurarán engañar a los escogidos. Hermanos, nuestra oración como hijos de Dios debe ser constante y con el clamor de rogar a nuestro buen Dios que primero Él cuide nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Que cuide nuestra vida, que nos mantenga en la verdad, que nosotros sepamos discernir, hermanos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Amén. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermano, para tener nuestro entendimiento abierto, para discernir, hermano, cuando hay estratagemas del diablo, cuando hay estrategias del diablo trabajando en la iglesia, hermano. Y denunciarlas, hermano. Porque se lo voy a decir abiertamente, y quiero cortar el tema para no quedarnos más de lo necesario. Si usted no defiende la iglesia, ¿quién la va a defender, hermano? Si usted no se pone en pie por la verdad, ¿quién lo va a hacer, hermano? Y entonces, hermano, cuando Judas percibe eso, hermano, y Judas, ¿verdad, hermano? Se entera de que hay instrumentos del diablo, porque, hermano, una persona que desmiente a Dios, una persona que niega a Dios, que miente respecto a lo que Dios ha dicho, no puede llamar usted un instrumento de Dios. Y esos engañadores entran a la iglesia, hermano, y comienzan a cambiar la doctrina, comienzan a persuadir a la gente en el engaño.
El tema, hermano, de denunciar la falsa doctrina no debe, la Biblia no se posterga. Judas no es el único caso de un escritor bíblico que denuncia el engaño. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Se recuerda, hermano? O sea, él lo dijo. Van a haber maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa esto? Que no serán personas que enseñarán la palabra de Dios como una acción responsable de cumplir el ministerio que le fue encomendada, sea pastorado, sea predicación, sea enseñanza de la palabra de Dios, no, sino que se levantarán según sus propias concupiscencias. Es decir, yo quiero ser maestro de la palabra y voy a decir lo que quiera, y la gente va a tener que escuchar lo que quiera que yo diga, como de parte de Dios. Eso es de sus propias concupiscencias. No predicar sobre la base de lo que Dios ha dicho, sino sobre la base de motivos carnales. Y Pablo lo dijo: alerta, alerta, porque en los últimos días se levantarán falsos maestros. Y ahora Dios, a través de Judas, nos dice: contiendan ardientemente por la fe. Hay algunos, hay muchos en este mundo que Dios tiene para que contendamos por la fe. Y eso somos nosotros, el pueblo de Dios. Amén. Contendáis ardientemente por la fe. Y al igual que para Pablo no fue un tema para postergarse, al igual que para Judas no es un tema para postergarse, tampoco para nosotros debemos postergar el tema y confrontar la mentira, hermano. Hay mentira en el ambiente espiritual, pero gloria a Dios, nosotros tenemos la bendita palabra de Dios, que es la verdad, hermano. Y nosotros somos llamados a contender fuertemente por la fe. Usted lo sabe y yo lo sé, lo sabemos. Los tiempos que vivimos son tiempos de apostasía. No es un tiempo de usar los púlpitos para cosas vanas o para shows. No es el tiempo para usar los púlpitos buscando la vanagloria de quien lo usa. No es el tiempo de tomar los púlpitos, hermano, para impresionar con el conocimiento que se tiene o para entretener a la iglesia, hermano. Los púlpitos deben ser usados para predicar a Cristo, para predicar la palabra de Dios. Ante la apostasía, lo único que nos queda, hermano, como pueblo de Dios, es predicar la palabra de Dios tal cual está escrita, hermano, y seguir adelante con la tarea de alcanzar a los perdidos. Hoy usted y yo, todos nosotros, hermanos, necesitamos, óigame, necesitamos estar de pie en la brecha. Sí, en la brecha, en el camino, como decimos, poniéndole el pecho a las balas. Y decir: estos engañadores dicen tal cosa, pero Dios dice tal cosa. Amén. Estos engañadores dicen tal mentira, pero la palabra de Dios dice esto. Amén. Pase afuera o pase adentro. Si la apostasía comienza a levantarse en esta iglesia, alguien tiene que ponerse en pie y decir: las cosas no son como se están diciendo. Amén. Y espero que ese alguien sea usted. Que no nos quedemos callados ante el engaño. Contender por la fe es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, hermano, nosotros somos llamados a hacerlo. Y no, le repito, hermano, nosotros no podemos quedarnos callados. Recordemos que inspiró las Escrituras. Amén, hermanos. Fue Dios. Creemos de que este libro es inspirado por Dios, hermano. Es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, claramente manifiesta al hombre. Por lo tanto, hermano, si es inspirado por Dios, su contenido es fiable, totalmente seguro, digno de ser creído y obedecido, hermano. Por eso la advertencia contra los falsos maestros y la urgencia que los hijos de Dios presentemos ese antídoto para el engaño, hermano, porque nada contra la mentira, sino la verdad. Amén, hermanos. Amén. La verdad es una, y es lo que Dios ha dicho. Amén. Aquí está la verdad, hermano, que precisamente la verdad de la palabra de Dios está aquí en la Biblia. Hoy, hermano, cuando usted lee aquí, hermano, en
en el libro de Judas, hermano, hoy el rebaño sigue siendo asediado por lobos rapaces. Y son lobos. La Biblia en otro texto le llama perros. Es decir, si usted le dice lobo, ya le está hablando con pedigrí, pero son perros. Perros. Y siempre que hablo de estos perros, porque la raíz griega, hermano, no es como Molly, la perrita que yo tengo. Son perros salvajes, como las hienas, que si se pueden comer entre sí, se comen. Esa es la raíz de la palabra perros. Vamos, o sea, si Dios trata a esta gente con esta rigurosidad, ¿por qué en una iglesia donde se sabe que hay engaño se anda con paños tibios, hermano? No se puede, porque están atentando contra la palabra de Dios. Están diciendo a Dios mentiroso. Y yo no sé si usted va a permitirlo, que a su Padre Celestial le diga mentiroso. Yo no. No podemos permitirlo, hermano. No podemos. La advertencia contra los falsos maestros, hermano, sigue ahí. Son lobos rapaces que desean dañarnos. Óigame, el diablo sabe que le queda muy poco tiempo. Él lo sabe. Y quiere dañarnos, hermano. Quiere echar a perder todo lo que pueda en la batalla. Y lo que él desea es que lo menos posible de la gente escuche el Evangelio. Nosotros no podemos permitírselo, hermano. Amén. Leyendo respecto a la frase contendáis ardientemente, y aquí tengo que decirle que obviamente no es de mi autoría, porque no manejo el griego. Encontré unas notas explicativas que nos permiten conocer, hermano, lo que se nos pide con contender ardientemente. La palabra griega para contender, yo sé que usted no tiene problema con el griego como yo, porque no sabemos nada. A ver, hermano, es epagonisestai. Hasta pronunciarlo es diferente, es difícil, ¿verdad? Epagonisestai. ¿La anotó? Amén. Ok, sigamos. Ahora, como no me considero un especialista en el griego, me voy a limitar al comentario encontrado, obviamente. Esta palabra epagonisestai es una palabra que compone tres verbos, un verbo compuesto. Entonces eso lo hace un poquito más amplio para explicar. Se puede dividir en tres palabras: agon, que agon es la raíz para agonía, agon para agonía, y nisestai. Y así, hermano, cuando se estudia por aparte, se puede comprender más. Yo voy a darle un resumen de lo que significa esta palabra. Los griegos utilizaban esta palabra para referirse a un lugar, oiga bien, a un lugar, a una asamblea, a un sitio de reunión. Cuando se usaba esta palabra, hermano, contender ardientemente, que es una palabra, una sola palabra, se habla de ir a ese lugar para tener competencias, para pelear. Y sí, pelear. Es decir, usted iba para encenderse en cólera y pelear, para tener pleitos, para aclarar diferencias, para luchar, para tener batallas cara a cara. Incluso se habla este término de los lugares donde se hacían competencias o carreras o hasta Juegos Olímpicos. Este verbo compuesto, entonces, hermano, lo que nos está diciendo contender ardientemente, lo que está diciendo es que lo hagamos con esfuerzo, con ansiedad, con una actitud de ganar o ganar. Gano porque gano. Con oposición, peleando hasta el punto de la agonía si es necesario. Bueno, esta palabra no solamente se usa aquí, también 12 en 2 Timoteo 4:7, en Hebreos 12:1 y otros textos.
Pero hay un texto en particular que es Juan 18:36, que quisiera que leyéramos, que es donde se usa también esta palabra, o algunos de los elementos compuestos de esta palabra, en Juan 18:36. Cuando le hablan a Cristo acerca de su reino, dice la palabra en Juan 18:36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera este mundo, mis servidores pelearían. Esa es la palabra, la raíz griega de la que le estoy hablando, epagonisestai. Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Lo que Cristo está diciendo aquí, óigame, si mi reino fuera este mundo, mis soldados, ¿verdad?, mis servidores pelearían hasta llegar al punto de la agonía, darían todo, no se guardarían ninguna de sus fuerzas, no se detendrían hasta lograrlo. ¿Capta, iglesia, lo que quiero decirle? Lo que es contender por la fe, hermanos. No es algo de solamente predicar, es pararse en la brecha, hermano, y decir las cosas así, aunque usted me diga lo contrario, no son así, porque Dios lo ha dicho así. El engaño que usted trae es claro, es obvio, no lo vamos a aceptar. Y es llegar ahí, hermano, hasta la agonía, a hacer lo que tengamos que hacer, con tal de que este mensaje sea predicado como Dios quiere que se predique. Y como Dios quiere que se predique es como está escrito, hermano. Y con agonía, haciendo lo que tengamos que hacer, sin cobardía, sin paños tibios, sin temor, porque Dios está con nosotros, iglesia, como poderoso gigante, hermano. Por eso es que creemos que tenemos que salir y anunciar el mensaje de salvación. Por eso es que creemos, hermano, que tenemos que salir y decirle al perdido que en Cristo sí hay vida eterna y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar y limpiar todo pecado, hermano. Salga, créale a Dios. Crean su mensaje, en el mensaje de Dios. Y salgamos con vigor, hermano, con agonía, a contender. Debemos hacer un esfuerzo adicional. Sí, un esfuerzo adicional, más de lo que hemos hecho a la hora de pelear por la fe. Tal vez, y con esto termino, solo lo leo. Tal vez lo que nos debe motivar es como en este libro se definen los falsos maestros. Es decir, ¿en manos de quién está el mundo que no conoce a Cristo? Escuche, solamente en Judas. ¿Cómo define Judas a los engañadores? Los definen como condenados al infierno, impíos, soñadores. Y yo me imagino que cuando menciono esto usted piensa en gente que está en esto: rebeldes, blasfemos, corruptos, animales irracionales, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, no solamente una vez, sino 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, estrellas errantes, a quienes está, o para quienes está reservada la oscuridad eterna, quienes van a ser juzgados por sus obras impías, murmuradores, querellosos, es decir, que les encanta el pleito, carnales, que andan según sus propios deseos, arrogantes, que hablan cosas inflamadas. ¿Qué significa esto? Que dicen lo que la gente quiere escuchar para quedarles bien. ¿Conoce algunos de estos? Burladores, que causan divisiones. Y para que no quede duda de que son instrumentos del diablo, la Biblia los llama sensuales,
que no tienen al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que si alguien no tiene el Espíritu, no es de Dios. Hermano, la hora que está viviendo la iglesia no es para que la andemos con niñerías. La obra de Dios demanda por creyentes valientes. Amén. Hijos de Dios, que no tengamos temor de predicar la palabra tal cual es. Y que hagamos todo lo posible para que el mundo conozca a Cristo. Amén. Yo le animo para que usted contienda ardientemente. Y nunca caiga en el engaño de aquellos que quieren que usted negocie su fe. Puestos en pie, por favor, para orar. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, le damos las gracias, Señor, porque podemos escuchar su palabra y porque podemos apropiarla, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra fe no está puesta en ningún hombre. Nuestra fe está puesta en usted, Señor. Y sabemos muy bien en quién hemos creído. Sabemos muy bien a quién hemos creído, Señor. Oh Padre, ayúdanos para ser personas que contendamos por la fe. Que no callemos, Señor, lo que nunca debe callarse, Señor. Así, en actitud de oración, hermanos, la tarea más grande que un hijo de Dios debe hacer es comunicar el mensaje de Cristo. Es decir, a los perdidos que en Cristo hay salvación y vida eterna. Nadie, ninguno de nosotros, ninguno, óigame bien, ninguno de nosotros debemos callar. La sangre de Cristo todavía tiene poder para limpiar el pecado del corazón del hombre. Y hay millones de personas que todavía siguen camino al infierno. Yo quiero invitarle a usted esta mañana, óigame bien, en primer lugar, a usted que aún no tiene a Cristo como Salvador personal, para que crea en el mensaje de la palabra de Dios. Y el mensaje de la palabra de Dios es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted invoca el nombre de Cristo, la palabra de Dios dice que usted llega a ser un hijo de Dios. En el momento que lo haga, el Señor le salva, el Señor le perdona, envía a su Espíritu Santo como garante de la decisión que usted ha tomado. Habrá alguien en este momento que me dice: pastor, yo todavía no tengo a Cristo como mi Salvador personal y yo necesito volverme a Dios con todo mi corazón, yo necesito salvación. Aquí está mi mano, pastor, yo quiero ser salvo en esta mañana. ¿Hay alguien que me dice de esta manera? Yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva. ¿Hay alguien que me dice de esta manera? Pastor, ore por mí, yo no tengo la seguridad que al morir voy al cielo, yo no tengo esa bendita seguridad, pero yo quiero que el Señor me limpie mi pecado, me salve de mi maldad. Yo quiero ser un hijo de Dios en esta mañana. ¿Habrá alguien así que dice de esta manera? ¿Habrá alguien así? ¿Levantaría su mano? ¿Levantaría su mano? ¿Levantaría su mano? ¿Cuántos hijos de Dios dicen: pastor, yo me uno a ese mensaje, yo quiero contender ardientemente por la fe? Y aquí está mi mano, pastor, yo no negociaré mis convicciones, seguiré fiel a mi maestro. Que Dios le bendiga, amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios, muchísimos en la iglesia, gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Que así sea, hermanos, que así sea. Mantengámonos firmes por la fe que una vez fue dada a los santos. Padre, glorificamos tu nombre. Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el fruto obtenido. Sabemos, Dios, que tu palabra nunca, nunca vuelve vacía. Señor, gracias, Señor, por el deseo de tu pueblo de mantenernos predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, ayúdanos, oh Dios bendito, a ser fieles para hacer la tarea que nos corresponde, de salir, oh Dios, y predicar a Cristo a todo el mundo, Dios. Te amamos, glorificamos tu nombre, te damos todo el honor y toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.